Gracia y paz reciban todos en esta noche. Un día más que hizo el Señor, donde nos hemos alegrado en su presencia. Reciban un abrazo afectuoso, lleno de mucho amor, de parte de esta servidora Lourdes Díaz Cruz. La lección que nos corresponde en el día de hoy es la número 13 de la Escuela del Espíritu, titulada El Espíritu Santo descubre el engaño. La misma está tomada del libro de los Hechos, capítulo 8, los versículos del 14 al 23. El texto áureo de la misma se encuentra en el versículo 20 y vamos a utilizar la versión Reina Valera del 95. Y dice de la siguiente manera: Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oremos. Amante Señor y Padre nuestro, Creador de toda la tierra, alabamos tu nombre, te glorificamos y te exaltamos por quien eres tú. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo a recibir e internalizar el pan de la enseñanza a través de este estudio, donde podemos reflejar aquellas intenciones del corazón que de alguna manera no están de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad en nuestra vida. Guíanos a toda verdad y derrama una unción fresca sobre nosotros. En el nombre del Trino Dios. Amén. Amén. Como les indiqué, el título de la lección de esta noche es El Espíritu Santo descubre el engaño. Los objetivos de la clase de hoy son: número 1, establecer el hecho de que el Espíritu Santo derrama sobre los creyentes dones que se dan gratuitamente para su capacitación y para la edificación de la iglesia, contra el concepto que tenía Simón el Mago. Número 2, capacitar a los participantes sobre el rol del Espíritu Santo en la salvación. Número 3, clarificar la diferencia entre el bautismo en agua y la imposición de manos. Y número 4, persuadir a los participantes a desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo. Como nosotros sabemos, la mentira y el engaño son de los pecados más generalizados en nuestra sociedad, hasta tal punto que la conciencia de muchos cristianos se ha insensibilizado o debilitado con respecto a este pecado. Muchas personas creen que es imposible vivir sin mentir o engañar. Por esa razón, la mayoría se justifica al hacerlo, pero toda justificación es ilusoria y carente de todo fundamento, pues la falsedad y la mentira son deshonestas, inmorales y contrarias a la conducta que Dios quiere de sus hijos e hijas. La mentira es la afirmación o negación de una cosa, cuando en realidad es diferente o contraria a la verdad. Su esencia es el engaño al prójimo y su gravedad depende del grado de egoísmo o maldad que la engendra. Es una manifestación de la naturaleza del ser humano caído, del pecado que mora en él. Puede ser una expresión espontánea, como salida o recurso fácil en un momento concreto, o un engaño fríamente calculado o premeditado. Es decir, puede ser generada por una actitud descuidada y fantasiosa en nuestro modo de pensar y de hablar, o por un engaño deliberado. Engañar y mentir se convierten fácilmente en hábitos, hasta el punto de volver casi insensible la conciencia de la persona que lo hace. La falsedad y el engaño son muy perjudiciales en la relación entre los creyentes. Fomenta la desconfianza, el recelo, la duda, la incredulidad y la sospecha. Además, destruye la comunión, el clima de fe, de amor y de unidad, y es un pésimo testimonio ante el mundo. El Señor en su palabra nos enseña a desechar la mentira y el engaño en todas sus variantes y formas. En 1 de Pedro 2:1 nos exhorta: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esto incluye falso testimonio, engaño, hipocresía, exageración, calumnia, deshonestidad, fingimiento, incumplimiento, fraude, falsificación, excusas, doble vida, etc. Debemos desechar estos males de todas las áreas de nuestra vida, ya sea en el hogar como en el trabajo, con los amigos y en la iglesia, en la escuela o en la universidad, es decir, en todo ámbito o relación. Nuestra conducta debe caracterizarse por la honestidad, la honradez, la integridad, la sinceridad, la transparencia
y la veracidad. Valores que se fundamentan en el reino de Dios y que Jesús enseñó constantemente. En esta noche hablaremos de un hombre que profesó ser creyente y se identificó públicamente como seguidor de Cristo por medio del bautismo. Pero eso fue todo. Podemos estar seguros de que ningún creyente en Samaria era más conocido que Simón el Mago. Aunque en apariencia este hombre demostró aceptar el Evangelio de Jesucristo, fue bautizado y siguió a Felipe. Su conversión fue externa porque su intención siempre fue engañar y apoderarse para su beneficio propio del poder y la gracia del Evangelio. Quiso engañar al Espíritu Santo, pero el discernimiento de los verdaderos creyentes y la llenura del Espíritu no permitió que la iglesia fuese dañada por este embaucador. Así que así nosotros miramos y tenemos que hablar un poco del contexto de la película que vamos a estudiar en esta noche para nosotros podernos ubicar en el escenario. Por lo tanto, la semana pasada nosotros vimos cómo Esteban fue martirizado por un grupo de judíos helenizantes que no querían aceptar el Evangelio de Jesús. También pudimos percibir que había envidia por los dones espirituales que este hombre reflejaba en la predicación y en todo lo que hacía. El capítulo 8, versículo 2 nos indica que entre tristezas unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. La iglesia había perdido a un gran siervo de Dios. Luego Lucas establece que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Sabemos que la persecución de la iglesia se inició con el martirio de Esteban. Y a raíz de esta persecución, los creyentes fueron esparcidos por Judea y Samaria. Esta persecución no se limitó solamente a Jerusalén. También las ciudades de Hebrón, Gaza, Lida y Jope sintieron los efectos porque se convirtieron estas ciudades en centros de refugio. Quienes únicos permanecieron en Jerusalén fueron los apóstoles. La iglesia de Jerusalén siguió funcionando, pues los apóstoles no fueron perseguidos. Por este contexto, debemos entender que el punto central de la persecución eran los judíos de habla griega, ya que podían identificarse fácilmente y estarían asociados con Esteban. La dispersión de los cristianos resultó entonces en ganancia para la comunidad cristiana primitiva. Este fue el método que Dios usó para cumplir su mandato. Los esparcidos fueron anunciando el Evangelio a donde quiera que iban. El discurso de Esteban y su posterior muerte había sido el punto de partida para esta evangelización, a fin de que los cristianos cortaran los vínculos tradicionales con el judaísmo y con Jerusalén para iniciar la misión. Vemos aquí cómo la comisión comenzó a desarrollarse, como había dicho Jesús a los discípulos, que serían testigos en Jerusalén primeramente, luego en toda Judea y en Samaria. En este contexto sobresale la figura de Felipe, otro de los 7 elegidos que servía en las mesas, quien va a Samaria, un lugar despreciado por los hebreos, y le predicó a los samaritanos e hizo un sinnúmero de milagros y exorcismos entre ellos. Por lo que entendemos que un predicador de origen griego y sin prejuicios sería bien recibido por la gente en esa región. Los versículos del 6 al 8 nos dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El paganismo al que estaban acostumbrados y la religión judía que veían practicar no tenían ya atractivo para esta comunidad. Sus ceremonias eran consideradas sin contenido. El evangelio que Felipe predica está directamente enfrentado con el reino de las tinieblas, porque es el mensaje del reino de Dios. No es diferente al que el mismo Señor anunció, pero el énfasis sobre la resurrección de Cristo pone un acento o un énfasis sobre el arrepentimiento, la fe, el perdón de los pecados, el bautismo y el don del Espíritu Santo que antes no tenía. Y los samaritanos ponen atención a todo esto. En los versículos del 9 al 13
vemos el primer encuentro del cristianismo con las prácticas mágicas. Nos dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. En esa época, la superstición y la creencia en eventos mágicos y ocultos eran muy comunes y estaban muy extendidos por el mundo grecorromano. Había muchos astrólogos, adivinos, agoreros y magos que ejercían una gran influencia entre la gente y vivían cómodamente explotándoles y engañándoles. En Samaria había un hombre llamado Simón el Mago, el cual no era un personaje raro en el mundo antiguo. Sus discursos y sus artes mágicas hacían que todos lo oyeran y creyeran que era Dios. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. En este contexto representaba una espiritualidad falsa, y aquí se revela claramente el engaño de este hombre. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Con la predicación de Felipe sobre el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, las personas comenzaron a creer y se bautizaban hombres y mujeres. El bautismo es una confesión de fe personal que muestra identificación con la persona de Cristo y es también un sello de haber aceptado el nuevo pacto en la sangre de Cristo y la unidad con el cuerpo de los creyentes. Simón estuvo pendiente de todo lo que Felipe estaba haciendo con los samaritanos y nos dice el texto que también creyó y después de bautizado estaba siempre con Felipe. Simón aceptó el hecho de los milagros obrados por el Espíritu Santo a través de Felipe y el hecho del poder detrás de los milagros. Así que creyó y aceptó ser bautizado. Sin embargo, él estaba impresionado por los efectos visibles de la imposición de manos de Felipe, por lo que lo siguió a todos lugares. Al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esta expresión parece implicar que había algunas manifestaciones externas que hacían evidente la venida del Espíritu Santo. Posiblemente al hablar en lenguas, aunque la Escritura no lo menciona, las sanidades y otras expresiones. La fe de Simón era superficial y no transformadora. No es el vehículo para llegar al Señor, sino la manera de amoldarse convenientemente a las circunstancias. Simón quiere hacer ver a los samaritanos que la predicación de Felipe es un incremento o una reactualización de lo que él predicaba y hacía. Él mismo está sorprendido de los milagros de Felipe porque son superiores a los de él. Pero como vemos más adelante, su corazón no era recto delante de Dios. Así que con este pequeño resumen nos estamos ubicando en el texto que estudiaremos en esta noche, el cual hemos dividido en dos porciones para su análisis textual. Tenemos los versículos del 14 al 17 y del 18 al 23 tenemos la otra porción bíblica. Recordemos que la versión que vamos a estar utilizando es la Reina Valera del 95. Y cuando nosotros entonces estemos leyendo este texto bíblico, vamos a ubicarnos en Samaria, en la época, ¿verdad?, de los apóstoles. Estamos hablando del primer siglo, estamos hablando aproximadamente de los años 40, 50, y estamos en esta comunidad donde el evangelio ha crecido grandemente y los milagros se están viendo por doquier. Vemos también a este hombre, Simón, que está juntamente con Felipe mirando todo lo que está aconteciendo alrededor. Así que vamos a leer los versos del 14 al 17 y dicen así: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos,
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Lucas detiene el relato de los sucesos para referirse a la repercusión que la predicación de Felipe tuvo en Samaria y sus efectos. Los apóstoles todavía estaban en Jerusalén cuando Felipe estaba extendiendo el evangelio a los samaritanos. Y aunque aparentemente los apóstoles simpatizaron con el movimiento, ellos mismos no lo iniciaron. Los samaritanos que habían creído y fueron bautizados habían sido sellados con el Espíritu Santo, pero todavía no recibían la llenura. Las buenas noticias del éxito que la predicación de Felipe había obtenido en Samaria llegaron a Jerusalén. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, es decir, los comisionaron para ir a Samaria. ¿Qué significa esto? Pues miren, significa que los 12 apóstoles de Jerusalén estaban unánimes en lo que hacen y unos obedientes a otros pueden actuar en unanimidad. También habla del respeto de Pedro y Juan por la opinión del conjunto. Estos dos hombres ya han trabajado juntos y saben cómo manejan los asuntos exteriores de la iglesia. Además, es la última aparición pública de Juan. No lo vemos más en el libro de los Hechos. La última vez que se lo menciona en relación con Jerusalén es en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Pero ¿cuáles fueron las razones para ir a Samaria? Pedro y Juan no van a Samaria a inspeccionar la predicación de Felipe, sino a llevar a cabo la obra que a ellos competía y completar la de Felipe. Generalmente el Espíritu Santo bautiza, mora y sella al creyente en los momentos que éste viene a la fe. Pero en esta ocasión, el retraso tuvo varios propósitos. Número 1, que los apóstoles oraran por los samaritanos para que fueran investidos del Espíritu Santo, y al imponerle las manos, la persona del Espíritu Santo caería sobre ellos. Número 2, confirmó el ministerio de Felipe entre los samaritanos por la llegada del Espíritu Santo y autenticó la obra de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Número 3, la presencia de los apóstoles uniría a la iglesia de Jerusalén con las que se levantaron tanto en Samaria como en lugares gentiles. Aunque los samaritanos habían sido bautizados en agua, el don del Espíritu Santo fue demorado hasta que llegaron Pedro y Juan y les impusieron las manos. Como sabemos, normalmente el Espíritu es dado en el momento de la fe. Pero en este caso, sin embargo, es imprescindible que los samaritanos quedasen identificados con los apóstoles y con la iglesia de Jerusalén a fin de que no hubiese una iglesia cristiana samaritana rival. Recordemos que los samaritanos y los judíos siempre, ¿verdad?, desde el año 722 habían sido enemigos. 722 antes de Cristo, porque ellos se habían unido a personas que no eran judíos. Así que era necesario que esa situación se fuera diluyendo, que las asperezas entre ambos pueblos se fuera suavizando. Lucas quiere plantear aquí que no había ninguna manifestación del Espíritu Santo comparable a aquella de Pentecostés hasta que Pedro y Juan les impusieron las manos a los samaritanos. Nos dice que una vez llegados, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Los apóstoles tienen que cambiar su modo de pensar. El Evangelio ha aceptado que los samaritanos entren también en el reino de Dios. La prohibición de predicar en tierra samaritana dada en los primeros tiempos del ministerio de Jesús había caducado. Juan tuvo que cambiar también su modo de pensar, porque fue él uno de los que pidió autorización para orar para que bajara fuego del cielo sobre los samaritanos mientras caminaba con el Señor Jesús. Se comienza a manifestar que el Evangelio era un mensaje universal y que los judíos necesitaban saberlo. Entonces nos dice el texto que le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este es el Pentecostés samaritano. Lo que ocurrió en el aposento alto a los 120 reunidos se va a repetir ahora aquí en Samaria. Recordemos que la imposición de manos no fue para iniciarlos,
porque el Espíritu Santo había venido en el momento de la conversión, sino que la imposición de mano era para que recibieran algunos dones espirituales para testificar y edificar a la iglesia naciente en Samaria. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, estos eventos, esta escena donde esta gente estaba siendo impactada por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, y cómo cuando Juan y Pedro llegan a imponerle las manos, ellos van a recibir esa llenura del Espíritu Santo que se evidenciaba en el hablar en lenguas, que se evidenciaba en la manera de ellos trabajar con su interioridad, con su carácter y con los milagros que estaban ocurriendo a la gente que se allegaba a ellos. Vamos a mirar ahora la segunda parte, que son los versículos del 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sin embargo, nosotros ahora vamos a mirar que Simón no se convirtió verdaderamente. Su motivación básica antes y después de su creencia era egoísta. Simón siente envidia por la verdad, por Felipe y principalmente por los apóstoles. En el versículo 18 muestra la sorpresa de Simón al contemplar la autoridad apostólica. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es decir, trató de comprar la habilidad para hacer lo que los apóstoles podían hacer. No estaba interesado realmente en darles la llenura del Espíritu Santo a otros. Solo le interesaba el poder y el prestigio que adquiriría con él. La verdadera religión del Espíritu se distingue de la espiritualidad fingida. Esta exaltación del yo es siempre un peligro para un predicador, para el maestro y para todo creyente. Simón se olvidó de que hay ciertos dones que dependen del carácter. El dinero no puede comprarlos. Aún en la religión, él buscó adelantar sus intereses egoístas, y eso es solo un síntoma del corazón y su depravación. Él no conocía nada de la cruz, nada del sacrificio de Cristo, ni había internalizado la verdad del Evangelio. No mostró ninguna disposición de ser crucificado con Cristo, porque lo que buscaba era prestigio y ser nuevamente admirado. Dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Era lo que le estaba pidiendo Simón el mago a los apóstoles. Y por medio de esta perversa propuesta se descubrió la hipocresía de Simón. Pensó que el cristianismo era una forma de magia más elevada que la suya. Tenía la ambición de poseer el honor y el poder de un apóstol, pero no la gracia y el espíritu de un cristiano sincero. Estaba más interesado en ganarse el prestigio que en hacer el bien a los otros. Era una terrible afrenta a los apóstoles al atribuirles espíritu materialistas, pues pensaba que le venderían el Espíritu Santo por dinero. También era una terrible afrenta al cristianismo, al pensar que los milagros eran efecto de artes mágicas. Mostró que lo que le interesaba era la ganancia de la magia y que quería el poder que solo los apóstoles poseían. Pedro reprendió severamente a Simón por creer en la posibilidad de comprar el don de Dios. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Simón sobrevaloraba la riqueza de este mundo, como si con ella se pudiese comprar el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Con ello subvaloraba el don del Espíritu Santo. Suponía que el poder de un apóstol se podía obtener mediante el pago de los honorarios correspondientes, de la misma manera como se obtiene el consejo de un abogado o de un psicólogo o la receta de un médico. La razón de que el apóstol usara un lenguaje tan áspero
fue la incapacidad de Simón para entender la gracia y la naturaleza gratuita de la salvación y las bendiciones de Dios. Pedro descubre también su carácter personal, el cual se muestra en el crimen que intenta cometer. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios, le dice Pedro a Simón. Presupone un corazón que aún continúa bajo el ambiente de la corrupción. Somos lo que es nuestro corazón. Si el corazón es torcido, no podemos ser rectos. Es inútil querer ocultar esta equivalencia, pues Dios penetra hasta lo íntimo del corazón y por él no juzga. Ya lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, y añadió, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El corazón de Simón no era agradable a Dios, había engaño. Ante todos aparentaba ser un hombre nuevo, convertido al evangelio, deseoso de ayudar, dispuesto a ayudar a la propagación del mensaje de salvación. Pero engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El ser humano no puede conocer lo que hay detrás del corazón, ni las intenciones de otro, pero el Espíritu Santo sí. Este les revela el engaño a aquellos que tienen una comunión íntima con él, y esto fue lo que aconteció con Pedro. Samaria estaba conmovida por el Espíritu Santo, y el operador de las tinieblas y el engañador queda descubierto. Simón pensó que sería fácil convencer a un siervo de Dios con dinero, pero la instigación satánica no le dio resultado. La envidia y el celo son estratagemas terrenales que aún en el presente marcan a los seguidores de Simón. De hecho, la palabra simonía, la cual significa la compraventa de puestos eclesiásticos y el tráfico de cosas santas o sagradas, viene del deseo de este hombre de comprar el poder de impartir el Espíritu Santo a otros. Aunque Pedro está indignado con Simón, no le abandona del todo, sino que le da un buen consejo. Pedro le dijo que se arrepintiera y orara. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El Espíritu Santo le reveló a Pedro que el corazón de Simón había engaño. En ese corazón había un gran engaño. Él quería inmunidad y amnistía sin necesidad de arrepentimiento. Su corazón no había sido transformado, no había sido renovado. Él quería manipular la gracia de Dios y el don del Espíritu Santo para su beneficio. Sin embargo, Dios en su misericordia le ofrece el perdón por medio del arrepentimiento y la humillación. Debe reconocer su crimen y cambiar de mentalidad respecto de él, dolerse del pecado y prometer seriamente no volver a cometerlo y rogar a Dios que le conceda el arrepentimiento y el perdón a consecuencia, ¿verdad?, de tal situación o de tal deseo que él había querido cometer. El corazón de Simón tenía que ser verdaderamente transformado y Dios le estaba ofreciendo esa transformación por medio del Espíritu Santo, aquel al cual él quería comprar. Pedro no pone en duda la voluntad de Dios para perdonar, sino la disposición de Simón para ser perdonado. Se revela la verdad de las intenciones y motivaciones que tenía este hombre, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Nuestro mayor interés está en ser aprobados delante de Dios. De lo contrario, es a nosotros a quienes nos engañamos para nuestra ruina. El hipócrita se descubre tarde o temprano, y Simón fue descubierto como un gran hipócrita. Un lobo vestido de oveja con una amarga rebelión escondida en su corazón obstinado. Dios le ofrece el perdón, pero los seres humanos rechazan las condiciones para recibirlo, y en este caso Simón rechazó la condición que Dios le puso, que se arrepintiera. La respuesta de Simón fue una respuesta donde vemos que no hubo ningún arrepentimiento. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No se atrevió ni a orar por sí mismo, porque no había convicción ni verdad en él.
ruega a los apóstoles que oren por él, no para que Dios le sane el corazón y le otorgue un sincero arrepentimiento, sino para que se vea libre de los castigos con que Pedro le ha amenazado. Así que ahí nosotros vemos a Simón dentro del texto bíblico, no lo volvemos a escuchar, no se vuelve a mencionar Simón, por lo que sobreentendemos que él no se arrepintió, que él siguió con su vida pensando que podía comprar el don de Dios. Dios le ofreció a él la oportunidad de un arrepentimiento y de una restauración, pero él rechazó la restauración y el arrepentimiento porque pensó que era más importante lo material. Así que mirando nosotros la conclusión de este texto bíblico, es sumamente importante que nosotros trabajemos con nuestra interioridad. Vamos a tener ahora la conclusión o el resumen de esta lección. La lección de esta noche nos lleva a hacer introspección sobre nuestra vida y las motivaciones que tenemos en ella. Nosotros no podemos engañar al Señor. Podemos estar seguros de que ningún convertido de Samaria era más conocido que Simón el Mago. Este hombre había practicado la magia durante mucho tiempo y había sido capaz de realizar milagros sorprendentes a través del poder satánico. Nadie esperaba que Simón renunciaría a su hechicería y recibiría al Señor Jesucristo. Pero eso fue lo que hizo, o al menos así pareció haberlo hecho. Durante un tiempo todo pareció estar bien con Simón. Fue cuando entonces llegaron Pedro y Juan desde la iglesia de Jerusalén. El don del Espíritu Santo le había sido retenido a los nuevos creyentes samaritanos hasta la llegada de estos dos apóstoles. La razón de esto, como dijimos, es difícil de determinar. Los judíos y samaritanos se habían despreciado entre sí por mucho tiempo y era necesario que esta brecha no se introdujera dentro de la vida de la iglesia. Al retener la llenura del Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan llegaran, el Señor estaba trayendo unidad entre los cristianos judíos y samaritanos. Fue el ministerio de Pedro y de Juan que sacó a la luz las verdaderas intenciones de Simón el Mago. Estaban maravillados de que el don del Espíritu Santo fuese otorgado a través de la acción de estos apóstoles por medio de la imposición de manos sobre los creyentes samaritanos. Se llenó de envidia. Qué grandioso fuese si tan solo pudiera ejercer tal poder. Tal vez Pedro y Juan compartirían su secreto si les ofrecía una buena suma de dinero. Simón el Mago cometió un serio error de cálculo. El apóstol Pedro respondió a su oferta con las siguientes palabras devastadoras que señala en dos asuntos. Número 1, se hundirá con su dinero. Tu dinero perezca contigo. Es como si lo hubiese dicho, fuera de aquí tú y tu dinero. No queremos tener nada que ver ni contigo ni con él. Número 2, no puede tener parte en la bendición espiritual que ha despreciado. No tienes parte ni suerte en este asunto, le dijo el apóstol. Tú no tienes nada que ver con los dones espirituales del Espíritu Santo, puesto que tu corazón no es recto delante de Dios. Si piensas que el cristianismo es un comercio para tener un medio de vida en este mundo, estás equivocado. Las palabras de Pedro nos indican que a pesar de que Simón el Mago había hecho una profesión de fe en Cristo, había sido bautizado y se había unido a Felipe, realmente no era un hijo de Dios. Estaba engañado con respecto a su verdadera posición ante Dios. Los contrastes y similitudes entre Simón y Felipe son asombrosos. Ambos hacían milagros, Simón por medio del poder demoníaco y Felipe por el poder divino. Simón se jactaba y recibía la aclamación para sí mismo, pero Felipe proclamaba a Cristo. La gente estaba sorprendida de la magia de Simón, pero se convirtieron a Cristo por el ministerio de Felipe. El propósito de Lucas al incluir este incidente con relación a Simón fue mostrar la superioridad del cristianismo sobre el ocultismo y los endemoniados, la verdad sobre la mentira y la veracidad sobre el engaño. Veamos la aplicación de esta lección. Al enviar a Pedro y a Juan, Dios liberó a Felipe y a los nuevos creyentes de la influencia satánica de Simón el Mago. Si hubiera podido avanzar en su engaño, quizás el mismo ministerio de Felipe se hubiera desacreditado y el evangelio hubiese sido difamado. Pero Dios cuidó su integridad espiritual. De la misma manera, Dios nos quiere cuidar de los peligros que nos acechan, de los engaños del enemigo
y de nuestras propias limitaciones y pecados. Pero es necesario que seamos obedientes y que reconozcamos nuestras flaquezas y debilidades para que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda. ¿Cómo podemos ser libres de la mentira y del engaño? Número 1. Hay que arrepentirse. Debemos cambiar nuestra actitud y nuestra mentalidad con respecto a la mentira y al engaño. Debemos rechazarlas y desecharlas. Hay que estar determinados a obedecer a Dios y vivir basados en la verdad en todas las cosas que hagamos y que digamos. Disciplinarnos hasta desarrollar una nueva actitud basada en la honestidad y la veracidad. Número 2. Hay que confesar nuestro pecado. Toda mentira y todo engaño es pecado y debe ser debidamente confesado, aclarando la verdad a Dios y a las personas engañadas. El arrepentimiento profundo demanda confesión absoluta. En el proceso de arrepentirnos, debemos luchar por ser totalmente transparentes ante Dios sobre la profundidad y amplitud de nuestro pecado. Cuando confesamos el pecado, nos sentimos libres. Número 3. Hay que renovar la mente, palabra y oración. La única manera que los creyentes tienen para protegerse del engaño es aferrándose en la palabra de Dios y estar en constante oración. Cuanto más tiempo pasemos llenando nuestra mente con los pensamientos de Dios, mejor será nuestra capacidad para discernir. Lo que buscamos no es conocimiento intelectual, sino que la palabra se vuelva parte integral de nuestro pensamiento, de modo que ella guíe todas nuestras decisiones. El estudio, apoyado por la oración, nos conduce a la renovación de nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Y número 4, hay que tener una genuina relación con el Espíritu Santo. Búsqueda de su presencia. El Espíritu Santo en nosotros glorifica a Dios y nos revela a Cristo. Es también nuestro consolador, quien nos guía a toda verdad, quien nos convence de pecado, quien nos sostiene ante los peligros de este mundo, es quien nos regenera, es nuestro intercesor, nos ayuda, nos orienta, nos habla, nos da fortaleza y renueva nuestras fuerzas, nos apoya en nuestra lucha contra la maldad. Debemos reconocer que necesitamos tener una relación personal con el Espíritu Santo. Él conoce nuestro corazón y sus intenciones y quiere transformarnos para bendecirnos. Es importante entender que si queremos estar preparados y preparadas para los eventos que vendrán, debemos permitir al Espíritu Santo de Dios que llene nuestra vida, que nos capacite y que sobre todas las cosas nos colme de su unción fresca para alcanzar las promesas que nos ha dado. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios, hermanas, que nos ayuda en nuestras necesidades, que nos ama de tal manera que nos da la oportunidad de llegarnos a Él, que derrama sobre nosotros su misericordia y nos ofrece diversos mecanismos para que podamos sentir su gracia y su acompañamiento. Está ahora de nosotros el que nosotros podamos recibir la bendición que Dios nos está dando, el que podamos allegarnos a su ofrecimiento y recibir toda esa bendición que Él tiene para sus hijos y sus hijas. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor derrame sobre ustedes paz. Y nos escuchamos la semana que viene en otra clase de la Escuela del Espíritu.